Bien, vamos a cerrar la clase, ¿verdad? Hablando así brevemente sobre series de potencia. Realmente no vamos a profundizar mucho porque, pues, en esencia ya el curso termina, ¿verdad? Eh, Más que todo vamos a hablar de, bueno, a describir lo que es una serie de potencia y la otra cosa, pues, es encontrar su intervalo de convergencia, ¿verdad? Eso básicamente va a ser el trabajo que vamos a ver, pues, y con eso terminaríamos lo que es el contenido del tercer parcial y de la clase finalmente, ¿verdad? Entonces, así en términos generales, se denomina serie de potencia. Centrada en C o serie de potencia X menos C a toda serie de la forma Entonces, ese tipo de serie, ¿verdad? Que la llama uno series de potencia centradas en C, ¿verdad? C es un número real, de hecho, ¿verdad? C es un número real. Entonces, eh, es toda serie que tiene este comportamiento. Miren ustedes, sumatoria. Las series de potencia comienzan con el índice cero, esa es una característica, ¿verdad? Y dice A sub n, pues A sub n es un coeficiente, ¿verdad? Es un valor numérico, pues que en su momento, ¿verdad? En alguna aplicación, sobre todo en ecuaciones diferenciales, pues vamos a encontrar los valores de A sub n, ¿verdad? No en esta clase. Entonces esto es un coeficiente y pues lo que me diferencia esta serie de todas las otras series que hemos visto es precisamente lo que la hace una serie de potencia es este factor que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, como ustedes podrán observar, bueno, en primer lugar aparece X como una variable, ¿verdad? Esa es una primera observación. Luego, pues como dije, C menos C, ¿verdad? Ahí es donde estoy centrando la serie, ¿verdad? Esto pues es de importancia ya cuando yo aplique, ¿verdad? La serie de potencia, lo veremos, lo verán en ecuaciones en su momento, ¿verdad? Y va elevado también a una potencia n que obviamente va variando pues con el índice aquí, ¿verdad? Entonces, como la primera es 0 es a sub 0 y todo esto queda elevado a la 0, por eso no lleva factor, ¿verdad? El factor es 1. Ya esta pues es a sub 1 y aquí pues es como que esté elevado a la 1, ¿verdad? Lo que no lo escribimos. Y así va subiendo, ¿verdad? La potencia hasta final, hasta el enésimo término, ¿verdad? Entonces, hay varias razones por las que las series de potencia son importantes para la matemática, para el cálculo. Una de ellas es que si ustedes lo piensan bien, eh, en realidad lo que tenemos aquí es un polinomio, precisamente. ¿Okay? Es un polinomio en X. Ustedes acuérdense cuáles son las condiciones para que una expresión algebraica sea un polinomio. Muy sencilla. Que la potencia, ¿verdad? Siempre fuera un número natural, decía la regla, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, pues comienzo con 0 la potencia, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, ¿verdad? Son números enteros porque yo estoy aquí trabajando como una serie. Y recuerden que las series, su dominio, que
que proviene pues del dominio de las sucesiones. Se trata de números enteros positivos, dice, o bueno, digamos naturales, ¿verdad? Entonces, esto es, en cierta forma, ¿verdad? Es un polinomio de grado n. Eso es una serie de potencia. Un polinomio de grado n. Y entonces, pues como polinomio, yo la puedo manipular, ¿verdad? Así como he hecho antes, la manipulación con polinomio, ¿verdad? Eso. Luego hay otra cosa muy importante acerca de las series, ¿verdad? Que lo voy a dejar aquí, pues como que es un conocimiento que deben de manejar, ¿verdad? Y es que en realidad, pues, nosotros podemos modelar funciones a través de series de potencia. O sea, obviamente, pues, para cada función va a haber una serie de potencia con algunos cambios, con algunas cositas, ¿verdad? Pero al final de cuentas serán series de potencia, es decir, que usted puede obtener para determinado valor de X en una función a través de una serie de potencia su imagen, ¿verdad? Eso es lo que les quiero decir. ¿Okay? Por darles un ejemplo, ¿verdad? La función racional 1 sobre 1 más X, ¿okay? Es una función racional, ¿verdad? Se puede expresar como una serie de potencia de la siguiente forma. 1 sobre 1 más X. En serie de potencia es la serie de potencia 1 menos X más X cuadrado menos X al cubo. Y sigue, ¿verdad? Y es una serie, de hecho, pues alternante, una serie de potencia alternante, ¿verdad? Entonces podríamos decir aquí desde n igual 0, ¿verdad? Hasta infinito, de menos 1 a la n, x a la n. Entonces, esta serie de potencia equivale a esta función racional que tengo aquí. Es decir, si yo pues le asigno un valor a x con suficientes términos en esta serie de potencia, voy a obtener una imagen que se va a acercar mucho, ¿verdad?, a la imagen que yo voy a obtener aquí. Entre más valores yo tenga en mi serie de potencia, entre más términos tenga y con más términos evalúe esa x, pues obviamente pues, más me acercaré a la imagen que yo voy a obtener cuando yo evalúo ese número en la función, ¿verdad? Eso es un hecho. Ahora, ¿qué ventaja me ofrece que yo pueda expresar esta función como una serie de potencia? Y de hecho esta es una serie de potencia centrada en cero, si ustedes lo piensan. Acuérdense que son las series de potencia son x menos c, ¿verdad? A la n. Entonces, si se centra en cero, pues sería x a la n, ¿verdad? Nada más. O sea, puede ser centrada en cualquier otro número, ¿verdad? Pero cuando la centro en cero, entonces me dan series de potencia como esta que tengo aquí, cuyo comportamiento es similar a esta función racional que tengo aquí. Ahora les decía, bueno, ¿cuál es la importancia? Que la importancia principal es, sobre todo hablando en términos de análisis numérico, ¿verdad? Que yo puedo aproximar, ¿verdad?, cálculos de esta función haciendo uso, en vez de trabajar con ella, de su respectiva serie de potencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran, por decirles algo, que calcule, y esto pues a veces se logra llegar a este tema, en este caso pues no podremos llegar, ¿verdad? Pero es algo válido, ¿verdad? Entonces, si me dicen que aproxime numéricamente esta integral, una forma de hacerlo, en vez de calcularla, aunque está muy fácil, ¿verdad? Pero es especialmente útil, yo puedo numéricamente cambiarla por su respectiva serie de potencia. Y pues la cantidad de términos, entre más le dé, más aproximado, más cercano va a ser el resultado a lo real, ¿verdad? Y entonces,
Esto tiene la ventaja de que esto es un polinomio, ¿verdad? Y como polinomio, pues, es relativamente sencillo de integrar, incluso pues de forma numérica, si me toca generar un software para calcularlo, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, esa es una de las ventajas por las cuales eh, hablamos de series de potencia. Bueno, es entre otras. Por ahí en ecuaciones, ¿verdad? Lo que lleva en ecuaciones el próximo periodo después. Eh, un método para resolver ecuaciones, uno de varios que vamos a ver en esa clase, es que ustedes pueden representar la solución a la ecuación diferencial y tal vez ahorita no tenga mucho sentido para ustedes esto, pero lo tendrá en su momento, ¿verdad? Es que yo puedo representar la solución a mi ecuación diferencial a través de un modelo de una serie de potencia. Y entonces ahí pues aprendemos una técnica para encontrar la solución representada a través de su respectiva serie de potencia, que es un polinomio al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, la aplicación pues la veremos en la siguiente clase, ¿verdad? En ecuaciones, ¿verdad? No en la siguiente clase porque esta es la última, sino cuando lleven ecuaciones. Si la llevan conmigo, con otro maestro, ¿verdad? Bien, esto es como para qué sirve la serie de potencia. Bueno, tiene muchas aplicaciones, pero algunas de ellas son precisamente estas, nos ayudan a representar ciertas funciones, ¿verdad? Por ahí les podría decir que otra hay en el camino que, que tenga un comportamiento de serie de potencia. Vamos a ver si encuentro alguna por aquí. Bueno, como lo dije aquí, entonces como una serie de potencias se comporta como una función polinómica, yo las puedo integrar, pero también podría perfectamente derivarlas, ¿verdad? También podría derivarlas usando las reglas normales, clásicas de derivación, ¿verdad? Esa es otra de los elementos que me ofrece, pues, la serie de potencia. Entonces, si a mí me dijeran que más bien derive esta función, yo podría, pues, derivar el polinomio de su serie de potencia, ¿verdad? Perfectamente. Y eso es completamente válido, ¿verdad? Completamente válido. Otra función, por ejemplo, que tiene su respectiva serie de potencia, ¿verdad? O sea, con nombre y apellido es la función exponencial. Su serie de potencia es 1 más x cuadrado sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial y sigue, ¿verdad? Hasta x a la n sobre n factorial. Entonces, la serie de potencia para e a la x, su respectiva serie de potencia es esta, ¿verdad? Entonces, eso pues ofrece ventajas, ¿verdad? Creo que también la tangente inversa tiene una serie de potencia, ¿verdad? Y en métodos numéricos, pues es una muy buena herramienta para calcular valores tanto de integrales como de derivadas. Si nosotros tenemos pues la herramienta, el software necesario para calcular varias, porque si lo hacemos solo con dos, no nos va a dar muy aproximado el resultado, sino que a medida que vamos metiendo más valores, más términos de la serie, nos vamos aproximando más al valor real, ¿verdad? Eso es lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, si me dicen que evalúe e a la 2, entonces sería 1 más 2 al cuadrado sobre 2 factorial, más 2 al cubo sobre 3 factorial, más 2 a la 4 sobre 4 factorial, y entre más valores le dé, más me voy a aproximar a este valor de aquí. ¿Okay? Bueno, entonces eso es un Sí. poco de la teoría, ¿verdad? Sí, dígame. Y exactamente, digamos, cómo ese polinomio usted ya se lo sabía, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega de e a la x al polinomio? Bueno, en general hay ciertos polinomios que ya están dados, ¿verdad? Y lo que uno hace es adecuarlos cuando tienen cambios. Por ejemplo, este ya está dado, ¿verdad? En algún momento se determinó, alguien lo determinó y se toma como base para trabajar sobre otros. Porque, por ejemplo, si, vaya, vea un caso, le dijeran que saque la serie de potencia de x, de e a la x al cuadrado, ¿ok?
Entonces, como lo que usted está cambiando es el argumento, pues cambiaría de 1 más, ya no sería x, sino que sería x al cuadrado. Aquí sería x al cuadrado sobre 2 factorial, y x al cuadrado a la 3 sobre 3 factorial, y seguiría, ¿verdad? Entonces, así se van generando los otros similares a este. Ahora, estos son modelos que ya están dados, pues, ya se determinaron en su momento. ¿Ok? Creo que son el de la exponencial, esa otra que les mostré es racional, tangente inversa. Creo que el logaritmo de x también tiene su propia serie de potencia, ¿verdad? Ok. Entonces uno se basa en las bases. De Por hecho, hay decirlo una así. tablita. Creo que en el libro de Thomas hay una tablita de las 4 o 5 funciones que tienen su propia serie de potencia. Sí, en el libro de Thomas es. Ahí está la tablita, ahí la puede buscar. En la parte de serie de potencias. ¿Sí? Y entonces usted se basa en eso para sacar otras series de potencia que tengan, pues, que provengan de la misma función, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué nos interesa a nosotros de la serie de potencia en esta clase, en cálculo 2? Nos interesa dos cosas. El radio, el intervalo de convergencia y derivado de él, el radio de convergencia. ¿Okay? Como su nombre lo dice, pues el intervalo de convergencia son los valores, ¿verdad? Los valores donde los valores de x, mejor dicho, los valores de x, donde la serie, pues es absolutamente convergente. ¿Okay? Dentro del mismo comportamiento de las series de potencia, estas pues tienen convergencia en ciertos, bueno, no todas, ¿verdad? Pero tienen convergencia en ciertos intervalos, ¿verdad? Que pueden ser cerrados, abiertos, o puede ser un intervalo de menos infinito a más infinito. O sea, hay diversas situaciones, ¿verdad? Entonces, normalmente nos van a preguntar, nos van a dar una serie de potencia y nos van a decir, bueno, determine cuál es el intervalo de convergencia de la serie. Y entonces ahí va a venir nuestro trabajo en esta clase, ¿verdad? No entramos tanto a que encuentre cuál es la serie de potencia o aproximen, no. Nos quedamos en la entrada, que es, pues, determinar cuál es el intervalo de convergencia de una serie, ¿verdad? Esa es la tarea en este caso. Entonces, para encontrar el intervalo de convergencia, nosotros hacemos uso de los dos criterios de convergencia absoluta que ya manejamos, ¿verdad? Que son el criterio de la razón o el criterio, va a depender del tipo de serie que tengamos, ¿verdad? De serie de potencia. Puede ser más útil para una o para otra, pero estos dos términos, y como estamos hablando de que tienen que ser convergentes, entonces es cuando esto es en ambos casos menor que 1. Recuerden ustedes que si es mayor que 1 el resultado diverge, ¿verdad? Y si es igual a 1, pues no es concluyente, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo es que funciona esto, pero este es el principio que tomamos para encontrar lo que llamamos el intervalo de convergencia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, veamos un ejemplo. Esa es la mejor forma de demostrarlo. Encontrar el intervalo de convergencia de la serie Bueno, entonces, esa es una serie de potencia centrada en cero, ¿verdad? De ahí, pues, C, al no aparecer, uno entiende que es centrada en cero. ¿Ok? Entonces, nos piden encontrar el intervalo de convergencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, pongan atención. Decimos que
esta serie va a ser absolutamente convergente cuando aplicado el criterio de la razón, por ejemplo, en este caso, o podría ser el de la raíz también, ¿verdad? Aquí, vaya, en este caso se presta mucho para el criterio de la raíz, ¿verdad? Para el criterio de la raíz. Tiene que ser menor que 1. ¿Ok? Tiene que ser menor que 1. Entonces, en esencia lo que tengo aquí es una desigualdad, ¿verdad? Con valor absoluto. No sé si ustedes se acuerdan, en 110, ¿verdad? Las desigualdades con valor absoluto, desde este caso, pues, las resolvíamos así. ¿Ok? Y entonces esto nos crea el intervalo donde, pues, la X es solución, ¿verdad? Entonces, en este caso A, pues, es 1, y entonces es menor que 1 porque dentro de ese intervalo habrá convergencia. Fuera de él, la serie, esta serie será divergente, ¿verdad? Entonces, ese es el principio que usamos. Ahora, por ahí hay un límite metido. Bueno, está bien, ya lo vamos a hablar. Ya vamos a ver qué pasa con el límite. Entonces, empiezo a trabajar, a manipular, ¿verdad? Observo que pues la raíz enésima, en esencia, me va a cancelar todas las potencias adentro, ¿verdad? Quedándome únicamente esto. Uy, qué pecado. Menor o igual no, menor nada más. Menor que 1. ¿Ok? Y luego, pues, observando cada uno de los factores que me forman eso, como recuerden que es valor absoluto, bueno, X en el dominio, ¿verdad? En el dominio que va de 0 a más infinito, siempre va a ser positivo, entonces no va a haber problema con X. 2 es una constante positiva, sale del valor absoluto igual, y menos 1, que si es el negativo, pues el valor absoluto lo va a convertir en 1. Entonces esto, ya fuera del valor absoluto, se me convierte en esto. Bueno, perdón, disculpa, aquí ahí me estoy saltando un pasito, antes de sacar del valor absoluto, disculpe. Antes de sacar todo el valor absoluto, voy a evaluar el límite. Este límite cuando n tiende al infinito, de lo que tengo aquí dentro del valor absoluto. Ahora, si ustedes observan, todo lo que tenía n que tendía al infinito, aquí ya no existe porque lo canceló la raíz, ¿verdad? Entonces, para ese límite, todo lo que yo tengo aquí es como que fuera una constante, incluida la x, porque yo estoy evaluando cuando n tiende al infinito, no cuando x tiende al infinito, ¿verdad? Entonces, como es una constante, el límite de una constante, pues es la misma constante, entonces desaparece el límite, quedándome esto. Y luego, pues decíamos, saliendo del valor absoluto, ¿verdad? Este menos 1 se vuelve 1. Y entonces me queda únicamente la desigualdad, ¿verdad? Así. Y luego, pues aplico esto. Entonces tengo de menos 1 menor que x medios, menor que 1. ¿Ok? Y despejando para x voy a tener menos 2 menor que x, menor que 2. Mandando el 2 a multiplicar a ambos lados. Estos jóvenes, esto de aquí, es mi intervalo de convergencia. ¿Ok? Yo sé que esa serie va a ser convergente entre menos 2 y 2. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Pero no he terminado. Yo necesito determinar si tanto 2, menos 2 como 2, pues pertenecen o no al intervalo de convergencia. Es decir, si menos 2 es convergente o no lo es, y si en 2 la serie es convergente o no lo es. ¿Okay? Entonces, si ustedes llegan hasta aquí, van a tener un puntaje parcial. Porque aquí sí ya me tienen el radio, pero no me dicen si este intervalo va a ser así, o podría ser así, o podría ser así, o bien podría ser así. Esto es lo que nosotros necesitamos determinar. ¿Cuál de estas 4 situaciones, una de ellas, va a ser el intervalo de convergencia ya completamente? Entonces, ¿qué tengo que hacer para saberlo? Bueno, ¿sí? ¿Perdón? Dígame.
¿Me escucha? ¿Sí? X se hubiera quedado X a la N. Bueno, entonces ahí ya nos cambia, ¿verdad? Porque al evaluar n, que sería infinito, ¿verdad? Entonces ya, dependiendo, ¿verdad? Puede ser que aquí nos quede infinito. Tendría que resolver el límite, ¿verdad? Y dependiendo de lo que quede, tendría que validar, y eso lo vamos a platicar en un rato, ¿verdad? Porque si no se cumple esto, pues aquí me queda infinito menor que 1, esto es falso, y entonces eso implica que el intervalo de convergencia converge solo para un punto específico, ¿verdad? Ya lo vamos a ver esas dos reglitas. O si esto me queda 0, porque también puede darse en algunos casos, eso implica que la serie converge para todo X. Ya les voy a dar esas dos reglitas, ¿verdad? Pero sí, o sea, si no se cancelaran todas las n, habría que evaluar el límite precisamente y ver qué me queda. Ya vamos a hablar de esas dos reglitas. Entonces ahorita vamos a cerrar esto, ¿verdad? Entonces les digo, bueno, necesito averiguar si menos 2 y 2 son o no son parte del intervalo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tomo mi serie original, y yo voy a evaluar esos extremos. Voy a ver si converge o no en esos extremos. Entonces tomo primero negativo 2. Y lo que hago es que sustituyo, pues cuando x vale menos 2 en la serie, ¿qué pasa? Tengo aquí menos 1 a la n por menos 2 a la n sobre 2 a la n. Eso es lo que tengo, ¿verdad? Y ahí tengo que manipular eso para ver qué tipo de serie me queda. Entonces aquí yo empiezo a trabajar un poquito el álgebra, ¿verdad? Por ejemplo, ese puedo decir que es menos 1 por 2 a la n, puedo decirlo así, ¿verdad? Sobre 2 a la n. Y puedo separar ahí arriba, ¿verdad? O sea, es pura manipulación algebraica. Puedo separarlo, ¿verdad? O sea, aquí lo que hice fue repartir esta n, ¿verdad? Porque me lo permiten las reglas de potencia, ¿verdad? Y luego observen ustedes qué pasa. Estos dos se cancelan. Y aquí yo puedo decir, como, así como los pude separar aquí, yo los puedo unir bajo uno solo. Y me quedaría esto. Menos 1 por menos 1, 1 a la n. Y entonces esa serie, que si bien pues no tengo así como un criterio para de los que hemos visto, pues, ¿qué sería? 1 más 1 a la 0, ¿verdad? Más 1 al cuadrado, más 1 al cubo, más 1 a la 4, más 1 a la 5. Y entonces ustedes ven que en cada iteración el valor de la serie va subiendo, entonces no va a converger hacia ningún número, ¿verdad? Esto pues, en este caso particular, ¿verdad? Hay otras que se pueden determinar con algún criterio aplicándolo, ¿verdad? En este caso particular, pues yo veo que va a ser 1 más 1 más 1 más 1 más 1, entonces va a ir creciendo infinitamente, por lo tanto este lado es divergente. ¿Okay? Entonces yo, hablando de mi intervalo de convergencia, yo ya puedo escribir abierto de menos 2 a 2 y ahora me toca determinar si aquí va abierto o cerrado. Y lo que hago es exactamente lo mismo. Entonces lo que ahora lo hago con el otro extremo, que era 2, ¿verdad? Este de aquí. Entonces ahora lo voy a evaluar en la serie. ¿Ok? Y me queda así, ¿verdad? Entonces, fíjense que es bien interesante porque me queda esto.
Uno podría aquí hacer otros tipos de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos es que, aunque no se mira, lo que tengo es un 1, ¿verdad? Y sería una serie alternante donde pues tendría 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1. Entonces, ¿qué puedo hacer para hablar de si esta serie es convergente? Bueno, aplico los criterios para la serie convergente, ¿verdad? El límite cuando tiende infinito de a sub n. ¿Y quién es en este caso a sub n? 1. 1, correcto. Entonces, y eso es 1. Y entonces es distinto de 0. Recuerden que la regla de la serie alternante me exige que esto sea igual a 0. Este no lo es, ¿verdad? Por lo tanto, este lado también es divergente. Entonces, en mi intervalo, pues me quedarían los dos extremos abiertos, ¿verdad? Entonces, mi intervalo de convergencia es de menos 2 abierto a 2 abierto, ¿verdad? Y el radio de convergencia es sencillo, ¿verdad? Pues es la distancia entre estos, ¿verdad? La distancia, la mitad de la distancia, perdón, entre ellos, ¿verdad? Entonces sería 2 menos 2, o sea, restar los dos extremos y dividirlos entre 2. Sería 4 sobre 2, entonces el radio de convergencia es 2, radio de convergencia 2. Es la mitad de la distancia del intervalo, ¿verdad? Ese es el radio de convergencia, que es lo otro que les pueden preguntar, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de determinar lo que es el intervalo y el radio de convergencia. ¿Okay? Bien, quedan 5 minutos. Voy a desconectar ahorita y nos conectamos para hacer uno más. Bueno, un ejercicio más, ¿verdad? Siempre la misma pregunta, ¿verdad? Encontrar intervalo de convergencia y radio de convergencia, ¿ok? De una serie de potencia. En este caso no es una serie de potencia, vean ustedes, centrada en 2, ¿verdad? Centrada en 2. Ahora eso, pues, realmente no va a cambiar la forma de trabajar, ¿verdad? Volvemos a aplicar el mismo principio. Recuerden ustedes que vamos a buscar aplicando ese teorema que tenemos para determinar la convergencia absoluta, entonces valor absoluto. En este caso lo vamos a hacer con el teorema del cociente, ¿verdad? O de la razón. Tú vas a tener n más 1 sobre n más 1 por 3 a la n más 1 sobre, y esta otra, x menos 2, la n más 1, n más 1, y 3 a la n más 1. Y todo esto debe ser igual a 1 para que sea convergente, ¿verdad? Entonces, manipulamos adentro del valor absoluto. Voy a tener x menos 2 a la n más 2, n más 2, y 3 a la n más 2, x menos 2 a la n más 1, n más 1, y 3 a la n más 1. Siempre menor que 1, ¿verdad? Sigo aquí. Límite cuando n tiende a infinito. Entonces voy a tener x menos 2 a la n por x menos 2 al cuadrado, separándolo ya, ¿verdad? Por n más 1, por 3 a la n, por 3 a la 1 sería, ¿verdad? Este. Sobre n más 2 por
X más X, perdón. X menos 2 a la n por X menos 2 a la 1 sería, ¿verdad? Bueno, aquí lo vamos a ver por si acaso. Ahí me faltó este 3 a la n por 3 al cuadrado. A ver si no me quedó nada. Está este, está este, está este y este. Está este n más 2, 3 a la n, 3 a la 2, x a la n, aquí, ok. Y ahí pues vamos a simplificar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, este con este simplifica aquí, ¿verdad? Y este 3 a la n simplifica aquí, y este simplifica aquí. ¿Ok? Entonces, después de toda la simplificación, tengo valor absoluto, x menos 2, por n más 1, sobre n más 2, 3n más 2, perdón, por este que recuerden que aquí se canceló. Bien, entonces llegamos a esta expresión y aquí evaluamos el límite. ¿Okay? En este caso, pues sí hay factores con n, ¿verdad? Entonces, tanto x menos 2 como 3 se consideran constantes para ese límite, ¿verdad? Y pues evaluaría el límite sobre estos. Aquí tengo infinito sobre infinito, ¿verdad? O pues viéndolo de otra forma, divido todo entre n, ¿verdad? Y estos se hacen 0 y estos dos pues se hacen 1, ¿verdad? Entonces me queda 1 sobre 1, 1, ¿verdad? Entonces el límite de los factores de n es 1, ¿verdad? Entonces me queda al final ya el límite ya evaluado, valor absoluto de x menos 2 sobre 3 menor que 1. Eso es lo que me queda finalmente. Entonces, ya con esto yo puedo encontrar mi intervalo de convergencia. Entonces tengo x menos 2 sobre 3 menor que 1. Y usando la definición del valor absoluto, la desigualdad con valor absoluto, tendría esto. Y despejando para x, bueno, tendría menos 3 menor que x menos 2. Menor que 3, ¿verdad? Multiplicando. Y luego despejando para x, menos 3 más 2 menor que x. Y 3 más 2 al otro lado, ¿verdad? Menos 1 menor que x menor que 5. Ahí está su intervalo de convergencia. Pero ahora debemos de averiguar, recuerden ustedes, si en un menos 1 y en 5 es convergente la serie, ¿verdad? Entonces, veámoslo. Nuestra serie era x menos 2, n más 1, n más 1, 3 a la n más 1. Entonces, evaluamos cuando x vale menos 1. ¿Cómo nos queda la serie cuando x vale menos 1? Menos 1, menos 2 a la n más 1, sobre n más 1, 3 a la n más 1. Voy a tener menos 3 a la n más 1, sobre n más 1, por 3 a la n más 1. Y aquí yo puedo separar, ¿verdad? Es decir, menos 1 a la n más 1, por 3 a la n más 1. O sea, este de aquí, recuerden que menos 3 es menos 1 por 3, ¿verdad? A la n más 1, eso es. Y de ahí yo lo separo a menos 1 a la n más 1, por 3 a la n más 1. Eso fue lo que hice aquí, ¿verdad? Sobre n más 1, por 3 a la n más 1. Aquí estos dos cancelan, ¿verdad? Y lo que me queda es una serie alternante, ¿verdad? Menos 1 a la n más 1 sobre n más 1. Como es una serie alternante, pues hay varias formas de probar su convergencia. La primera, bueno, usamos el criterio de la serie alternante, al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1, después ese es 1 sobre infinito.
que sería 0. Entonces cumple la primera regla. Segunda, ver si la derivada de esto es negativa, ¿verdad? Entonces, si f de x es 1 sobre x más 1, su derivada va a ser menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Entonces, de hecho, pues por este negativo, nuestra derivada va a ser menor que 0. Entonces, cumple con los dos requisitos. Entonces, aquí, en este lado, converge, ¿verdad? Converge. Entonces, ustedes en el intervalo de convergencia escriben d menos 1 cerrado a 5, y ahora nos toca hacer exactamente el mismo trabajo con x igual a 5, ¿verdad? Entonces, x igual a 5, tomo la serie, ¿verdad? Y tengo 5 menos 2 a la n más 1 sobre n más 1, 3 a la n más 1. Sustituyendo el 5, ¿verdad? En la x. 5 menos 2 es 3 a la n más 1 sobre n más 1 por 3 a la n más 1. Aquí se cancelan estos dos. Y aquí tengo, pues, entonces 1 sobre n más 1. ¿Ok? Esa es la serie que me quedó. En este caso no es alternante, ¿verdad? Entonces uso algún otro criterio, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el de comparación en el límite, ¿verdad? Comparándola con la serie armónica. Bueno, en este caso tendría que empezar de 1, pero bueno, no es ningún problema, ¿verdad? O sea, porque lo que estamos evaluando es el límite, ¿verdad? Entonces, es 1 sobre n más 1 sobre 1 sobre n, ¿verdad? Quedaría n sobre n más 1, límite. Y el límite ese pues da 1. Recuerden que si daba mayor que 0, ambas divergen o ambas convergen. En este caso, como esta diverge, pues esta también sería divergente, ¿verdad? Entonces, por este lado, diverge, ¿verdad? Entonces, tendría que ser intervalo abierto, ¿verdad? Ok, y ahí está nuestro radio de convergencia, nuestro intervalo de convergencia, perdón, de menos 1 cerrado a 5 abierto, ¿verdad? O sea que 5 no, en 5 exactamente diverge nuestra serie de potencia. En menos 1 converge, y entre menos 1 y 5 converge. Entonces este es intervalo de convergencia, y este es radio de convergencia. El radio de convergencia, recuerden que es la resta, ¿verdad? Dividido entre 2, es 5 más 1 entre 2, es 6 entre 2, 3. Entonces el radio de convergencia es 3. ¿Ok? Entonces eso es así queda pues demostrado cuál es el intervalo de convergencia. ¿Ok? Siempre es el menor, perdón, el mayor menos el menor, ¿verdad, Lee? Sí. Para el radio de convergencia. El de la derecha menos el de la izquierda, sí. Ok. ¿Puede volver a la página anterior, por favor? Gracias, Lee. Ya. Bien, les había comentado hace un momentito, ¿verdad? Que había, y por ahí una compañera lo preguntó, ¿verdad? Decía, bueno, ¿qué pasa si el límite ahí daba otra cosa? Entonces, ¿qué pasa si el límite cuando n tiende al infinito, ya sea usando pues el criterio de la razón o de la raíz, si este límite me da infinito, por ejemplo, que no existe, puede darse. Recuerden que el criterio es que sea menor que 1 para que sea convergente. Ahora, esto es falso, ¿verdad? Porque infinito no es menor que 1. Entonces, si a ustedes el límite, al calcularlo, les queda pues que no existe, que es infinito, ¿verdad? Entonces su respuesta es que la serie converge únicamente en x igual a c, que es donde está centrada, ¿verdad? Si es una serie de potencias centrada en 0, pues sería converge únicamente en 0. Si fuera en la anterior, que era centrada en 2, entonces sería en x igual a 2, solo converge ahí, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, al evaluar el límite puede darse, ¿verdad? Que
que me dé infinito, que no exista, ¿verdad? Si existe y me da un valor numérico, yo lo multiplico a lo que tengo adentro de términos de X y ahí pues yo sigo mi cálculo normal para encontrar el radio de convergencia, ¿verdad? Eso pues también puede darse. Y la otra situación que podrían tener es que, y recuerden que aquí yo estoy generalizando, pero también es válido si lo hacen con el criterio de la raíz, ¿verdad? También es válida la misma situación. Si el límite da 0, ¿ok? Si el límite da 0, y entonces como es 0, me multiplica todo lo demás que está dentro de aquí, ¿verdad? Todo lo demás que va a estar, que es X menos C, y se va a hacer 0 todo, ¿verdad? Y esto, pues, recuerden que el principio es que debe ser menor que 1. Ahora, esto es cierto, ¿verdad? Esto es cierto que 0 es menor que 1. Entonces, si el límite me da 0, entonces mi respuesta es que la serie converge para toda X. La serie es convergente, o sea, su radio de convergencia es de menos infinito a más infinito, su intervalo de convergencia, mejor dicho, es de menos infinito a más infinito. En este caso es en C nada más, ¿verdad? Es un solo valor. Y su radio sería 0, ¿verdad? Su radio de convergencia sería 0. Y en este caso, pues su radio de convergencia es infinito, ¿verdad? O sea, no existe, ¿verdad? Va de menos infinito a más infinito porque converge para toda X, ¿verdad? Entonces, estas dos situaciones podrían darse, ¿verdad? Al momento de calcular el límite. Y esta es la interpretación que debemos darle en cada caso. Igual, ¿verdad? Sería lo mismo si, pues, estuviera aplicando el criterio de la raíz aquí, ¿verdad? ¿Preguntas? Había la serie de Taylor, no sé. No, eso no va a entrar. No va a entrar. ¿Pero No, eso en ya qué no. consiste o en qué los ayuda? Serie de Taylor es una serie especial de potencia, ¿verdad? Que también nos ayuda a modelar varios otros tipos de series, ¿verdad? Tiene su comportamiento específico y muchas funciones, además de las que ya he hablado, de exponencial, de tangente inversa y otras de ellas, se pueden pues encontrar a través de serie de Taylor, ¿verdad? Se pueden modelar a través de serie de Taylor. La serie de Taylor, solo para no dejarlo así en el aire, ¿verdad? Para que la conozcan. La serie de Taylor, que de hecho, pues, de un solo se puede expresar como una función, ¿verdad? Porque es eso. Muchas funciones se expresan a través de serie de Taylor. Es esta, ¿verdad? Entonces, pues, vean ustedes, X menos C es nuestro factor, es centrada en C, ¿verdad? Elevada a la N, serie de potencia, N factorial en el denominador, y esto de aquí es la derivada, ¿verdad? N implica no potencia, sino derivada, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando N vale 0 es la función evaluada en C. Cuando N vale 1 es la primera derivada evaluada en C. Cuando N vale 2 es la segunda derivada evaluada en C, ¿verdad? Entonces, esta es la serie de Taylor y como les digo, hay varias funciones, ¿verdad? Incluso las mismas que E a la X y todas esas, que se pueden expresar a través de la serie de Taylor. ¿Ok? Bien, lastimosamente no nos da el tiempo ya casi nunca se logra llegar, ¿verdad? El tema de que está apretado el contenido, ¿verdad? Está ahí nada más como propuesta. Y de estas, pues hay una específica, ¿verdad? Que se llama serie de Maclaurin, que es cuando es centrada en 0, ¿verdad? Entonces, la serie de Maclaurin específicamente es cuando C vale 0, ¿verdad? Y como C vale 0, pues nos queda únicamente X a la N, ¿verdad? De la serie de Maclaurin. Y entonces, pues, las funciones uno las puede expresar a través de la serie de Maclaurin, ¿verdad? De la serie de Maclaurin. Por ejemplo, si usted le dicen
encuentre la serie de Maclaurin de e a la x. ¿Okay? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Muy sencillo. Va a derivar, o mejor dicho, va a ir evaluando. Como es de Maclaurin es centrada en 0, ¿verdad? Entonces usted va a ir evaluando. F de 0 va a ser e a la 0 igual a 1. F' de 0, bueno, en el caso de la exponencial sigue siendo e a la x, es 1 también. F' de 0 también es la misma, ¿verdad? O sea, la segunda derivada, 1. Y entonces usted se va aquí, ¿verdad? Y empieza a construir. Cuando n vale 0, que es la primera que evaluamos, entonces es 1 por x a la 0, que es 1 también, sobre 1 factorial, que es 1, ¿verdad? Perdón, 0 factorial, que es 1. Más el segundo término sería la primera derivada evaluada en 0, que es 1. X a la 1 sobre 1 factorial, más la siguiente, que es la segunda derivada, que también es 1 en este caso, ¿verdad? X al cuadrado sobre 2 factorial, y así usted construye lo que sería la serie de Taylor, ¿verdad? Para e a la x. Entonces, esta es la serie de Taylor, ¿verdad? Uno puede modelar también funciones de serie, ¿verdad? Fíjense que está una prueba pendiente con ustedes, me lo pregunta un compañero ahí. La vamos a dejar para el lunes, fíjese. Tenemos que hacerlo, o sea, no podemos evadir ese temita, ¿verdad? Entonces, ustedes ahorita ocúpense del examen y el lunes hablamos lo de la pruebita para que no estén tan apretados, ¿verdad? Que bueno, hacer de lo mismo que vamos a evaluar en el examen, pues de algún tema específico. ¿Ok? Entonces la dejamos para el lunes. Está bien, el lunes está la prueba. Sí, ahora, bueno, comentario aparte, ¿verdad? Ya saliendo un poquito de esta clase. El otro periodo no tengo programada ecuaciones. Siempre algunas personas me preguntan si la voy a impartir, ¿verdad? De momento no la tengo programada. No me la han asignado, pues. Lo que voy a hacer es que voy a dejar el chat abierto de este grupo y tal vez por ahí más adelantito, los que estén interesados en llevar ecuaciones conmigo, pues ahí les comunico para que hagan una lista, ¿verdad? Y la mandemos a la jefatura para que nos abran la sección, ¿verdad? Quienes estén interesados. Entonces, no voy a cerrar el chat, no voy a cerrar el chat, sino que ahí más adelantito, ¿verdad? Ahí antes de empezar clases, les voy a decir ahí, mándenme la lista a los interesados y yo se la reenvío a la jefatura para que nos abran la sección, porque así hicimos ahorita con los de nos pidieron con los de cálculo del periodo pasado, ¿verdad? Entonces ahí esténse pendientes. Sí, ya vamos a estar pendientes. Entonces esto es todo, ¿verdad? Pendientes el sábado del examen y de entregar sus... no entendí, disculpe. ¿La prueba es el lunes o el lunes vamos a quedar para cuándo es la El prueba? lunes es la prueba, el lunes es la prueba. Ah, ok. Él les voy a comunicar horario. ¿Usted va a avisar de qué tema? Sí. Ok. Gracias, Lick. Buenas noches. Bueno, de hecho va a ser de sucesiones. O sea, va a ser... No voy a evaluar sucesiones en el examen, lo voy a evaluar en la prueba. Bueno, solo sucesiones se valida la prueba. Sí. ¿Prueba? Bueno. Lick, gracias. Ok, entonces, pendientes el viernes, ¿verdad? Y por ahí, cuando toque abrir la lista, pues nos comunicamos por el chat. Sí, gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick.